Bueno, entonces, tal como lo habíamos anunciado, continuamos con la franja de calidad y acreditación. Ahora, pues, continuaremos con un panel en estos dos temas que creo que son de bastante discusión. Algunos de ustedes los consideran bastante complementarios, otros los consideran a veces un poco desalineados los unos con los otros frente a los distintos modelos que nos toca transitar en calidad y en acreditación, tanto nacionales como internacionales. Algunos vienen con fuerza legal de parte de nuestra normativa nacional, otros vienen como parte de los procedimientos regulatorios propios en cada una de nuestras instituciones. Y qué bueno que encontremos espacios para poder seguir con la discusión, seguir con el debate, pero sobre todo en pro de lo más importante, y es ver cómo la calidad de la educación y la afirmación de esa calidad a través de ejercicios de acreditación, ya sea nacional o internacional, pueden coexistir en lo que les decía al inicio de la charla, y es que la razón fundamental por la que creo que todos estamos aquí y por la que todos nos interesa este tópico es el asegurar el éxito de nuestros estudiantes a la hora de su ejercicio profesional y la contribución a la sociedad desde cada una de sus disciplinas. Entonces, continuaremos pues con el conversatorio titulado Calidad y acreditación en ingeniería hacia una educación pertinente y transformadora. Básicamente, pues, lo que buscamos es explorar cómo los distintos sistemas de aseguramiento de la calidad pueden liderar procesos de transformación educativa en ingeniería, pero lo más importante, y de ahí el título de la pertinencia y transformación, es respondiendo a los retos tecnológicos, sociales y éticos del presente y del futuro. Cada vez que nosotros hablamos de estos temas en nuestras respectivas instituciones, creo que es motivo de amplia discusión, amplio debate, incluyendo también quienes hacen parte de los sistemas de aseguramiento de la calidad y la acreditación. Así que qué mejor forma de empezar una discusión y un debate a lo largo de este conversatorio con tres grandes representantes en cuanto a su experiencia y trascendencia en los modelos educativos y su aporte también al aseguramiento de la calidad y de la acreditación. Y es por eso que tenemos el honor hoy de contar, y los voy a ir invitando a que pasen inmediatamente al podio en la medida que los vaya nombrando, contar con el gran honor de estos invitados. Invitamos a la doctora Adriana Castillo Rosas a pasar enfrente. Adriana, buenos días, muchas gracias. La doctora Adriana es licenciada en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Es especialista en rehabilitación laboral, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, maestría en Comunicación y Tecnología Educativa, maestría en Ciencias de la Educación. Cuenta también, bueno, es profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia y Educación Técnica del Tecnológico Nacional de México, y tiene experiencia en consultoría educativa, gestión de proyectos, diseño y desarrollo curricular en modalidades tanto presencial, a distancia, para programas de educación profesional y posgradual. Actualmente, pues, en el Tecnológico Nacional de México, uno de sus grandes impactos fue haber liderado el equipo que desarrolló en el año 2024 su nuevo modelo educativo, Humanismo para la Justicia Social, con beneficio para más de 500,000 estudiantes. Entonces, es para nosotros un honor y un gusto contar con la doctora Adriana por acá. Seguimos también con nuestros invitados. Le damos la bienvenida al profesor Orlando Ayala. Orlando, buenos días, bienvenido. Orlando es graduado cum laude en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oriente en Venezuela. Obtuvo su maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Delaware. Y actualmente es profesor titular Ray Ferrari del programa de Ingeniería Mecánica Tecnológica de la Universidad de Old Dominion, donde se ha desempeñado desde el año 2013. Ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad de Delaware, especializándose en simulaciones de flujo multifásico, y cuenta con experiencia en industria en consultoría. Ha contribuido en diferentes proyectos en el área del petróleo y el gas. Actualmente es miembro activo de la ASME y ha participado en la traducción de códigos ASME al español, y tiene un impacto también y una experiencia muy significativa en cuanto a su participación como paro evaluador en procesos de acreditación internacional, especialmente como EBIT. Entonces, Orlando, también, bienvenido. Y le damos también la bienvenida al doctor Alejandro Caroca. Alejandro, buenos días, un gusto tenerte por acá.
El doctor Alejandro posee formación de posgrado en Logística y Gestión de Operaciones y Administración de Instituciones de Salud, MBA, y un doctorado en Administración de Empresas. Cuenta con una visión íntegra en innovación, sostenibilidad y pertinencia de la formación de ingenieros, impulsando una educación de calidad, capaz de responder a los desafíos del mundo global y digital. Actualmente es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello de Chile, con más de 25 años de trayectoria profesional y 22 años de experiencia académica liderando procesos claves en gestión universitaria, innovación curricular, aseguramiento de la calidad en educación superior. Entonces, bienvenidos nuevamente también a los tres, un gusto tenerlos por acá. Y bueno, voy ahora yo a cambiarme por acá para, creo que lo más importante y lo que todos estamos esperando y es hablar y discutir sobre estos temas, ¿cierto? Generalmente cuando, y digamos, a uno lo contactan y le dicen, bueno, tenemos un tema trascendental y queremos apoyar el proceso de interacción de los panelistas con la audiencia. Entonces, generalmente se diseña como un modelo en el que quiero presentárselos para que, digamos, nos vayamos un poco ajustando cómo vamos a desarrollar la jornada. Inicialmente, el tema central de la charla, que es calidad y acreditación en ingeniería, le daremos un espacio de 10 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que desde su visión y su experiencia lo puedan abordar. Luego de ellos tendremos unas preguntas inquietantes y orientadoras para motivar también la discusión y en algún momento pues también les pediremos a ustedes como parte del auditorio si tienen alguna precisión o alguna inquietud o quisieran aportar también al tema mencionado en general o en virtud de cada una de las respuestas de nuestros participantes. A mí me tocó una labor también un poquito complicada y es que Luis Alberto me dice, bueno Humberto, pero entonces abre tú con tus pensamientos. Y yo digo, bueno, pero ¿qué voy a decir yo? Con tremendo lujo de equipo de panelistas que tenemos. Y me acordé hace poco cuando la profesora de mi hija en el colegio me escribió un mensaje y me decía, Humberto, te queremos pedir un favor especial, ¿será que tú nos puedes escribir un mensajito para tu hija y todos los amigos de ella en el salón de la importancia del proceso educativo que tienen y cómo ellos deben esforzarse? Yo decía, bueno, listo. Entonces, bueno, escribí un mensaje, pero al final lo cerré diciéndole a todos ellos, y lo más importante de este mensaje que quiero decirles es que no usé ChatGPT para poderlo escribir. Porque siempre los veo a ustedes en mi casa usando ChatGPT para todas las tareas. Bueno, realmente acá he hecho todo lo contrario, porque se trata de ser disruptivo, ¿no? Entonces, hace poco vi una publicidad que decía que no uses ChatGPT o cualquier de estas herramientas como utilizar Google, es decir, simplemente escribir y buscar, dígame qué es esto y qué es lo otro, sino trata de ser un poco interactivo. Pues traté de ir, no soy un pro todavía, apenas estoy en el inicio de la curva de aprendizaje, pero empecé a escribirle un prompt y unas cosas para buscar sobre temas de calidad de educación superior y acreditación. Entonces yo dije, bueno, claro, como el rol de los profesores ahora es promover el uso del ChatGPT, ¿cierto? Pero también nuestro rol es guiar a los estudiantes a criticar esa información y a lo de si ChatGPT dice está bien o hay que complementarlo o realmente no es por ahí. Entonces he querido hacer algo similar. Les voy a leer la definición de calidad académica según mi ejercicio y qué mejores ponentes que ustedes para criticarla, complementarla o decir si por ahí va la cosa o no. Entonces, abro comillas de acuerdo a ChatGPT. La calidad académica en la educación superior es la capacidad de una institución para lograr resultados positivos y medibles en el aprendizaje, desarrollo personal y profesional con los estudiantes, cumpliendo con las expectativas de la sociedad, empleadores y el propio estudiantado. Esa ha sido, cierro comillas, la definición que he encontrado por ahí. Y qué mejor forma de abrir el panel con la visión de cada uno de ustedes frente a lo que es la calidad académica y sobre todo cuando esa calidad académica es afirmada por un proceso voluntario en algún referente nacional o internacional como es la acreditación. Entonces, bueno, lo voy a hacer de manera digital, entonces digitalmente, Adriana, te cedo la palabra inicialmente, un gusto tenerte por acá y bueno, muchas gracias también por tu participación. Gracias, eso fue dedocracia. Dedocracia. Sí, bueno, buenos días. La calidad, primero me parece que es muy importante reflexionar sobre
¿Qué entendemos por calidad educativa? Desde hace varias décadas hemos transformado la calidad como un sinónimo de medición. En la Ciudad de México, en el Tecnológico Nacional de México, hemos cuestionado esta visión rigurosa de que si no se mide, no tiene calidad, porque todos sabemos que en el aula existe todo aquello que no puede ser medible. Y entonces, como la estadística nos enseña mucho, pero oculta lo más esencial. No necesariamente hemos encontrado que la calidad entendida como un proceso administrativo nos genere la posibilidad de demostrar que los estudiantes realmente están atendiendo las necesidades por las que fueron formados. Podríamos tener indicadores, algunos indicadores, y la pregunta es, ¿cómo se determinan estos indicadores? ¿Y a dónde voy? Desde hace 6 años se cambió la política mexicana y se sustituyó el término de calidad educativa por mejora continua. Pero esta mejora continua, que bueno, de todas maneras estamos trabajando en ello, en calidad, la mejora continua está definida con 2 indicadores esencialmente: equidad y excelencia. Es decir, la calidad se entiende en las instituciones del Tecnológico Nacional de México y de hecho en toda la educación pública de este país, a partir de la creación de la nueva escuela mexicana, indica que la calidad nos lleva a pensar en el bienestar de las personas. No solamente el bienestar, sino en el bienestar, en el bien común, en la justicia social. Se crea a partir del humanismo mexicano y por lo tanto la mejora continua tiene que ver con un trabajo colaborativo, comunitario. Entonces, esta reflexión y este antecedente tiene el sentido de cuestionar lo que hemos construido como sinónimo de calidad educativa. Y yo contestaría tal vez con 2 preguntas. ¿Qué entendemos por formación de ingenieros? ¿Cómo sabemos que un ingeniero realmente ha sido formado cumpliendo con los criterios que nos han, o los indicadores que nos han establecido como el que desarrolla la ingeniería? Quiero darles un dato. ¿Saben desde cuándo hay un examen en ingeniería? ¿Desde cuándo se implementaron los exámenes en ingeniería? ¿Siempre han existido desde que existe la ingeniería? Bueno, la población lo ha vivido. Pero créanme que antes del siglo pasado no existían los exámenes en ingeniería. Y pueden buscarlo. Los ingenieros de calidad se graduaban demostrando que sabían hacer algo. Tenían que demostrar. No era un examen de opción múltiple, no era un examen, no eran tareas, no eran ensayos, era el ejercicio de la ingeniería. Y vincular este ejercicio con la necesidad social, ahí es donde nosotros tendríamos que analizar cómo hemos construido esta vinculación. Si realmente la calidad nos está llevando, por ejemplo, a un índice de aprobación mayor, a un índice de egreso mayor y realmente hemos disminuido los motivos de deserción, ¿no? No ha habido un cambio significativo, de hecho, en América Latina. Gracias. Gracias, Adriana. Y qué bueno que mencionas el punto porque precisamente muchas veces el tema de los indicadores, respondemos a métricas que lo que buscan es establecer calificaciones y en el tema de investigación, por ejemplo, temas de rankings y temas. Pero al final la gran pregunta es, bueno, ¿y eso que está generando las métricas y los indicadores, qué tanto impacto real está teniendo en la sociedad? O sea, es decir, lo que estamos haciendo efectivamente está impactando a la sociedad, está resolviendo problemas. Tú muy bien lo has dicho, las métricas de calidad realmente están contribuyendo a darle un valor agregado a nuestros egresados, a que sean exitosos. Y has mencionado, digamos, un tema muy importante en cuanto a la permanencia de los estudiantes, al tema de retención de los estudiantes. Y es un tema que estoy seguro que Alejandro está que se habla, porque sé que lo ha trabajado
y lo has estudiado, y de pronto aprovecharías de pronto en tus reflexiones sobre calidad universitaria abordar un poquito el tema, Alejandro. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Humberto. Buen día a todas y a todos y agradezco esta invitación. Sí, efectivamente, nosotros desde la Universidad Andrés Bello tenemos una mirada muy similar a la que mencionaba la profesora Adriana. Voy a partir a propósito de la pregunta inicial, que es muy complejo definir calidad. Es decir, yo me atrevería a decir que no hay un significado de calidad, sino que más bien tiene múltiples sentidos, tiene múltiples dimensiones, depende mucho de los contextos. Y justamente a propósito de lo que se mencionaba de la progresión académica de los estudiantes, nosotros en particular de la Facultad de Ingeniería, junto a un núcleo de académicos de investigación, hemos estado analizando, abordando estos indicadores de retención, de graduación oportuna, y de hecho hay un último trabajo que desarrollamos recientemente que apuntaba a identificar factores de riesgo asociados a graduación oportuna en programas de maestrías, y nos dimos cuenta, sí, de la importancia y la necesidad de contar con esas métricas. Bueno, lo hablábamos en otra instancia ayer en la tarde, que desde ingeniería como que la vida no está ajena a la vida de un ingeniero o una ingeniera, sino están los datos y las métricas. A veces excesivamente, pero la verdad que en esos artículos que hemos trabajado nos hemos dado cuenta que hay variables que ya no son solamente temas de género o temas demográficos, sino que temas que tienen que ver con una formación y la trayectoria de aprendizaje que han tenido los estudiantes y que vienen incluso desde el pregrado. En este artículo, que aborda más bien posgrado, nos hemos dado cuenta de que hay variables que estaban presentes en el pregrado y que de alguna manera las tasas de aprobación, por ejemplo, incluso la participación en las clases, aunque sean clases remotas también. Entonces, no voy a hacer un spoiler completo de lo que es el artículo, pero ahí también les puedo dejar la invitación a que lo revisen y me pueden después escribir por mail. A propósito de esa parte inicial que había mencionado Humberto, junto a la dirección, en la facultad hay una directora de aseguramiento de la calidad, y estuvimos preparando ahí unas pequeñas ideas a propósito de este conversatorio. Y sin duda, cuando hablamos de calidad en ingeniería, solemos asociarlo con estándares, con métricas, con criterios que aseguran cierto nivel de excelencia académica. Y es cierto, como mencioné anteriormente, necesitamos esa data, necesitamos esos números, necesitamos esa estadística, pero sin embargo estamos convencidos de que la calidad no puede reducirse a una lista de chequeo de requisitos. Eso sí que no es calidad. La calidad debe ser entendida como la capacidad que tenemos como instituciones de educación superior de responder de manera pertinente a los desafíos del entorno, generando un impacto real en el desarrollo social, económico y ambiental. Para nosotros, como facultad y universidad, yo diría que últimamente la palabra impacto está muy fuerte en el relato, en nuestras acciones. El impacto en la empleabilidad, por ejemplo. También lo que nosotros estamos convencidos es que un ingeniero o una ingeniera de calidad, si lo vemos desde esa perspectiva, debe haber impactado y estar impactando en la sociedad, en las comunidades, en sus territorios. ¿Sí? Y a propósito de eso, también considerar que nuestros estudiantes hoy día ya no ingresan a la universidad solo buscando un título profesional, un pregrado o un grado, sino que esperan adquirir competencias, capacidades, habilidades que les permitan adaptarse a entornos inciertos, complejos, trabajar en equipos interdisciplinarios, resolviendo problemas complejos y haciéndolos con una mirada ética y sostenible. Y a modo de ejemplo, para cerrar esta primera intervención, nosotros tenemos un centro de transformación energética, también impartimos el grado de ingeniería eléctrica y tenemos energía ahí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de transición energética en la facultad, cuando hablamos de ciudad inteligente, cuando hablamos de inteligencia artificial o de economía circular, no basta con enseñar las fórmulas o los algoritmos.
debemos enseñar a nuestros futuros ingenieros e ingenieras a cuestionar para qué, para quienes desarrollan esas soluciones, anticipar impactos, trabajar con comunidades y a colaborar con disciplinas que vayan más allá de la ingeniería misma. Entonces, en ese contexto también la mirada ya no es solo técnica, sino que una mirada mucho más integral, sistémica, a propósito del rol que deben cumplir en nuestra sociedad. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, quedo un poco tranquilo porque también le hice la pregunta a ChatGPT de qué estaba compuesta la calidad de la educación superior. Y me mencionaba cosas como enfoque en el aprendizaje estudiantil, la formación integral, que creo que en eso hemos coincidido hasta ahora. Lo que mencionabas, Ariana, la mejora continua, ¿cierto? También hablaba de esos otros aspectos más métricos en cuanto a grado de infraestructura, recursos y gestión institucional. Pero vuelvo y resalto la palabra impacto social, dicho también por ChatGPT y reafirmado por ustedes sin yo habérselos dicho, ¿cierto? Y en algo que para mí es muy importante, y digamos, es también la satisfacción, ¿no? O sea, es decir, la familia, los individuos depositan en nuestras instituciones la confianza de ser formados en busca de un éxito y que al final esa satisfacción también va a venir de donde quiera que ellos trasciendan profesionalmente, si deciden seguir un espacio profesional con un empleador o si quieren seguir un emprendimiento o si quieren continuar en el tránsito de la formación, ¿cierto? Que es la pregunta que nos hacen siempre cuando ya están por graduarse. Bueno, profe, ¿y qué hago? ¿Me voy a trabajar? O esa idea que siempre he tenido, que he querido hacer y que he aprendido cosas aquí, la materializo o sigo estudiando. Pero al final lo que nosotros, digamos, lo que más lo que más trabajamos es que al final ellos se sientan satisfechos con la calidad de la educación que han recibido, ¿no? Más allá y alineado con la misión de nuestras instituciones. Pero también encontré un tema mencionado también de la calidad en su relación con la acreditación, ¿cierto? Como esa afirmación que tenemos de lo que estamos haciendo, obviamente con base en unos contextos, en unos referentes, y cuando precisamente de manera voluntaria lo que buscamos es ese reconocimiento de la calidad a través de una acreditación nacional o internacional. Hablar de acreditaciones en diferentes contextos, cuando lo converso, siento que a veces caigo en la misma discusión cuando se dice yo que soy ingeniero mecánico y me dicen, Humberto, ¿tú qué crees del diseño? ¿Es arte o ciencia? Entonces me quedo así como, muy difícil responder, pero al final termina siendo como el contexto en el cual está aplicado y por eso los sistemas de aseguramiento, de acreditación dan la definición de diseño para que, digamos, no tengamos esas ideas. Pero creo que qué mejor exponente que Orlando, que ha podido estar en ambos lados también del río, como digo yo, es decir, en su experiencia en el salón de clase y siendo parte de los procesos de formación de nuestros estudiantes, pero también parte de los procesos de acreditación internacional, quien pueda de pronto ayudarnos ahí a articular un poco esa disyuntiva en cuanto a la conexión entre acreditación y calidad. Creo yo que en lo más importante y lo que estamos de acuerdo todos hasta ahora es en pro de la mejora continua del programa. Alejandro, Orlando, adelante. Sí, bueno, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Oye, lo estoy escuchando a ustedes y yo estoy cambiando de qué voy a decir. Y en principio pensaba decir unas cosas, vengo con otras ahorita, pero enfocándome a tu pregunta, y vamos a volver, yo creo que vamos a estar conversando sobre qué es la calidad. Pero es algo que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Todos queremos que nuestra sociedad mejore. Ahora, y bueno, entonces tenemos que definir qué es mejoría, ¿no? ¿Qué significa mejorar? Pero lo que sí creo que lo queramos llamar acreditación, lo queremos llamar procesos de mejora en la calidad, yo lo que queremos es simplemente un impacto social y eso estamos de acuerdo, creo que todos. Y ahorita hablamos, por ejemplo, me preguntaba, retención es importante, pero ¿cómo sé yo que retención es importante en el impacto social? Hay estudiantes míos que se gradúan ingeniero y después se dan cuenta en la práctica que no les gustaba la ingeniería y se dedican a otras cosas.
No sé, no sé, eso lo tiro ahí para dialogarlo, porque yo quiero retenerlo, pero yo quisiera retenerlos en donde van a hacer un buen servicio social, y en lo que ellos se sientan felices, que también es importante. Para mí la acreditación sí es importante, pero no por querer imponer cosas, no porque tengo que obligarte. Para mí yo veo la acreditación es como simplemente como un referente, una referencia que le estamos dando a alguien que quiera crear un programa nuevo. Okay, un instituto quiere crear un programa nuevo. El sistema de acreditación nos ayuda a tener el mínimo de lo que deberían cubrir en sus programas. De ahí es donde yo veo que la acreditación es buena. La acreditación en la que estoy involucrado, yo he estado involucrado con EVE bastante tiempo ya a través de la Asociación de Ingenieros Mecánicos en Estados Unidos. Y también he estado relacionado a la acreditación de institución americana como un componente, como algo completo. En la universidad donde yo trabajo, yo fui quien lideró el proceso de acreditación de mi universidad para que sea aprobado a nivel nacional. Y todos esos procesos lo que hacen es invitar a la mejora. En algunos casos son prescriptivos, en otros casos son de sugerencia. Yo no estoy aquí para decir si es bueno o es malo. Yo lo que veo como de la acreditación es importante porque por lo menos fija las partes mínimas. En mi propia experiencia, yo en mis propias clases he creado cosas nuevas, no tanto porque me obliga la acreditación, sino porque yo sé que quiero hacer impacto en el estudiante y en el estudiante para que luego mi estudiante haga impacto. Por ejemplo, ahorita me senté con una estudiante, un profesora, colega de biología, y creamos una materia de biología y mecánica de los fluidos. Yo estoy en el área de mecánica de los fluidos y estamos apoyando una organización internacional llamada Marine Geo, en el que está enfocada en estudiar en los desechos que están en el océano. Creo que eso tiene, y bueno, creo que estamos ayudando a un impacto social ya, y eso sería lo ideal, ¿no? Que empezar a crear impacto social desde el momento de la educación. Entonces sí, pues yo creo que la acreditación es importante, pero porque crea el mínimo necesario para que haya una calidad en la educación. Y sí, todavía hay que definir qué es calidad, es cierto. Gracias, Orlando. Bueno, seguimos con, creo yo que la frase y la palabra creo que de más impacto es el impacto social que esto pueda tener, y es un reconocimiento precisamente a cómo los sistemas de aseguramiento de la calidad y acreditación buscan precisamente ese impacto reflejado en el currículo. Tú has dicho algo, Orlando, bien importante, y yo creo que todos hemos sido parte de eso, y es cuando nos enfrentamos a poder, a tener que de alguna manera pronunciarnos sobre el grado de calidad que tenemos en nuestras instituciones, o cuando tenemos que pronunciarnos sobre o dar respuesta a lo que los modelos de acreditación nacional o internacional nos piden con base en sus referentes. Me gustó algo que dijiste, y es que nunca debemos caer en que eso sea prescriptivo. O sea, yo creo que eso es clave. Al final, digamos, y parte creo que con lo que he aprendido en colaboración con muchos colegas, algunos de los que están acá, es que esos modelos no pueden llegar, digamos, al cuerpo colegiado del programa o la institución con una imposición prescriptiva, sino que más bien con una prescripción orientadora, ¿cierto? Para que el programa y la institución construyan a partir de su propio modelo y den respuesta, digamos, a ese marco de referencia. Y por eso, digamos, celebramos mucho modelos de acreditación, donde al final esa orientación viene de un pronunciamiento que han hecho quienes hacen parte en las disciplinas, es decir, modelos de acreditación donde al final lo que está ahí ha sido de alguna manera usado como un referente de un grupo de personas que están en el campo profesional, que están en la ingeniería y que de alguna manera entregan esa orientación, pero es para que el programa sienta como propio su modelo. Y digamos ahí es cuando uno como profesor defiende la autonomía, ¿verdad? Es decir, a uno como profesor pues le gusta conservar la autonomía, y eso es así. El modelo impositivo, profe, venga, aquí está la rúbrica y esta que ya por acá la diseñamos, es la que usted va a hacer en su actividad académica, choca un poco porque al final uno es el que diseña las actividades académicas en virtud de lo que quiere transmitir a los estudiantes.
Entonces, claro, el lograr todo eso implica trabajar mucho o articular todo este tema de la acreditación y de la calidad en el currículo. Tú lo has dicho muy bien, Orlando, es decir, para programas que quieren implementar un currículo nuevo resulta como una orientación, pero para muchos también de los que estamos aquí, una orientación al desarrollo curricular, es decir, la renovación de ese currículo frente a los cambios que se van dando en la profesión y en la sociedad. Y quisiera de pronto, Alejandro, con base también en tu experiencia, también como administrador académico, preguntarte un poco tu visión en cuanto al aseguramiento de calidad, pero con la innovación curricular, es decir, frente a lo que es la formación por competencias o el aprendizaje basado en resultados de aprendizaje, de las mismas experiencias que ustedes han vivido en la institución en el desarrollo curricular. Quisiéramos de pronto escuchar un poco tus reflexiones acerca del aseguramiento de la calidad y su relación, y digámoslo ya con lo que hemos aprendido, su impacto en el currículo para lograr profesionales exitosos. Sí, o sea, sin duda estos procesos de aseguramiento de la calidad, de mejora continua, y por supuesto los procesos de acreditación que vivimos tanto, yo diría, a nivel de alcance institucional, pero también a nivel de nuestros programas, yo diría que nos permite automirarnos, ¿ah? Es como una lupa de lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y sin duda ha tenido un impacto en los itinerarios formativos, ¿no? Nos permite identificar brechas, nos permite también identificar requerimientos de stakeholders, de nuestros empleadores, de quienes emplean a nuestros egresados, y nos permite permanentemente ir afinando y acortando esas brechas. A propósito de lo que se mencionaba recientemente de la acreditación, nuestra experiencia ha sido siempre poniendo en el centro a nuestros estudiantes. Y yo diría no a la institución, sino que a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? En que, para ser muy digamos, específico, programas que en la facultad que dirijo están acreditados, tanto local como internacionalmente, son programas en donde yo he podido enviar estudiantes a otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos programas acreditados en el espacio europeo, estamos trabajando también con EIVET, y si no existieran esas acreditaciones, no podríamos tener dobles títulos, dobles grados, cotutelas en los doctorados. De hecho, muchas veces la pregunta de la Universidad X en España, por ejemplo, es ¿qué acreditaciones tienes? ¿Estás acreditado Euroinf, Euroace? Sí, perfecto, te abrimos las puertas. Entonces, siempre pensando en el estudiante, más que pensar en rankings, que siempre también las instituciones lo ven, a propósito de la necesidad de acreditación, también pensaba en lo siguiente, pensando en que las instituciones de educación estamos en un ecosistema. Al menos en Chile, las instituciones que están acreditadas y, por ejemplo, a nivel de programas de posgrado que estén acreditados, pueden acceder a fondos públicos. Si nosotros no estuviéramos acreditados o si un programa en particular no está acreditado, no tiene acceso a fondos públicos. Entonces, entre estar y no estar, hay que estar. Pero nosotros hemos optado por la decisión de estar, pero siempre poniendo en el centro a nuestros estudiantes y pensando hoy en día, lo que decía recientemente, en la empleabilidad. Y en ese sentido, a propósito de lo que consultabas, claro, en estos ejercicios, cuando uno evalúa el assessment del aprendizaje, cuando estamos inmersos en estos procesos de mejora continua, lo que nos ha permitido es fortalecer los itinerarios formativos, pero fortalecerlos no solamente desde la dimensión técnica, sino que consultando directamente a quienes en unos X años más debieran contratar a nuestros estudiantes. Y de hecho, algo que ha sido de mucha utilidad para nosotros es trabajar con consejos de empleadores que nos indican lo que requieren, pero también nos indican cómo están recibiendo a nuestros egresados en sus respectivas industrias, sus respectivas empresas. Y así nos dicen muchas veces, mira, técnicamente está bien, pero por ejemplo hay brechas en términos de liderazgo o en términos de trabajo en equipo o trabajo bajo presión. De hecho, últimamente, y conversaba ayer con algunos colegas decanos de acá de Colombia,
pareciera ser que hay como no quiero decir un dolor, pero una realidad muy compartida entre los estudiantes de ingeniería, las y los estudiantes, que es que estas generaciones tienen menos tolerancia a la frustración, los temas de resiliencia también. Entonces, muchas veces desde las empresas nos piden el que abordemos también en el proceso formativo esto, pero naturalmente, y lo hablábamos ayer, no basta con una asignatura de ética o una asignatura de liderazgo o una asignatura de trabajo bajo presión, sino que tiene que ser un eje transversal que logre, ojalá, permear a la mayor cantidad de asignaturas que están en el itinerario formativo. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que has mencionado algo muy importante, y es que al final mucha de lo que hacemos y gran parte de las actividades de las cuales participamos de este mismo encuentro, lo que buscan es colocar al estudiante en el centro, ¿no? El modelo educativo ahora lo que busca es que el estudiante tome también la iniciativa de su proceso de aprendizaje, y nosotros, como parte de su proceso de formación, nuestra responsabilidad es darle la mayor cantidad de oportunidades posibles a ellos. Y por eso me gustaba mucho cuando mencionabas que al final la calidad y la acreditación lo que buscan es abrirles, digamos, puertas hacia ellos y oportunidades. Sin embargo, mencionabas que frente a estar o no estar, es mejor estar. Yo le añadiría que sí, que hay que estar, pero muchas veces tampoco lo que queremos es que ese estar o no estar sea encasillar o estratificar, que es en lo que caen a veces, algo que tú mencionabas, el tema de los rankings, en esa estratificación de entonces en qué número estás, porque al final lo que buscamos es que ellos sean exitosos y que ellos generen impacto social, y definitivamente un numerito de un ranking muchas veces no considera algunas otras cosas relacionadas con el impacto. Entonces, en ese sentido, Adriana, y como parte también de la experiencia que tienes, quisiéramos de pronto escuchar un poco sobre esos mecanismos que permiten evaluar la pertinencia social, ética y tecnológica de los programas de ingeniería, pero sobre todo en estos contextos diversos y cambiantes en los que nos movemos el día de hoy. Gracias. Yo quiero ligar la pregunta anterior con esta que provocas. Y quiero ampliar la visión de currículum, porque es muy importante pensar que currículum no es la malla curricular. Currículum involucra una visión sistémica desde las políticas internacionales, política nacional, política institucional, involucra a las instituciones, pero también involucra a los profesores, involucra los planes de estudio, involucra el microcurrículum, que es el intercambio que hay. Me parece que es muy importante hacer esta aclaración, porque si nosotros pensamos que limitamos el currículum como una serie de asignaturas, entonces en los procesos de calidad vamos a estar continuamente fijándonos en el contenido de la asignatura. Hay veces que inclusive hemos revisado algunos programas que son copias de algunos índices de algunos libros que no tienen relación con un perfil de egreso. Entonces, necesitamos pensar el currículum como un sistema integrado, un sistema político, social y educativo. Todo esto va permeando lo que se hace en el aula. Si nosotros tenemos esta visión más amplia, entonces vamos a poder preguntarnos cómo, entrelazando estas dimensiones, podríamos hablar de ética. ¿Desde dónde formarlo? Porque entonces podríamos evitar considerar que una asignatura de ética los vamos a formar éticos. Ayer yo hacía una broma, ¿no? Vamos a imaginarnos que en el curso de ética hablamos de solidaridad. ¿En qué momento vamos a formar la solidaridad? ¿Con una asignatura? ¿No? Y además, por la inercia de que hemos considerado, vamos a pensar que vamos a poder evaluar la solidaridad, porque también lo medimos. Entonces es solidario, casi solidario, pensó en ser solidario, cero solidario. ¿No? La rúbrica. La rúbrica, sí, ese es el punto. Porque lo vemos en la operación, medimos la operación, pero no lo vemos integrado.
De tal manera que si hablamos de ética, tendría desde la entrada la bienvenida que tiene un estudiante y recibir un trato ético, lo tiene que vivir, lo tiene que significar. Hay que recordar que en el proceso educativo no estamos trabajando únicamente como curadores de contenido, estamos formando significados y significantes, ¿no? Estamos formando interpretaciones. Si ustedes lo piensan bien, lo que se hace en el aula es una interpretación. Hablamos de nuestra interpretación de la asignatura, interpretamos la realidad, interpretamos, y eso no se mide. Entonces, la invitación, y yo creo que es uno de los puntos que habría que pensar hasta dónde las certificaciones y las acreditaciones invisibilizan esto, que a final de cuentas va a llevar a un estudiante a ser solidario cuando egrese. Estaba pensando en algunos gobiernos de algunos países cercanos. Si nosotros les diéramos un curso de cero corrupción a algunos gobernantes, ¿se quitaría la corrupción? No sé, ¿no? Yo creo que no. Tendría que ser una formación permanente, una evaluación permanente. ¿Y qué es lo que nos interesaría? Acreditar que hicieron los cursos de cero corrupción, o que en el acto en que su ejercicio demuestre que ya no hay corrupción. Porque podemos certificar los procesos. Y entonces la ética, la pertinencia social está ligada con esta visión de sistema, esta visión donde la institución educativa sigue siendo una institución que tiene una función social. Es no solamente formar a nuestros profesionales, en todos los niveles lo vemos, es formar a las personas con las que vamos a convivir, es formar a las personas que nos van a gobernar, es formar a las personas que nos van a atender, inclusive a las que les vamos a dar nuestro capital y estamos confiando. Entonces, me parecía muy interesante lo que decía Alejandro, el punto de la transversalidad. Ese es un reto importante y ahí aparece como algo que queremos ver, pero no lo que entendemos por evaluación, porque hemos ligado el concepto de calidad con evaluación. Depende cómo evalúes, entonces eres de calidad. Si no evalúas con estos criterios, entonces no eres de calidad. La evaluación que hemos configurado es una evaluación métrica. Pero hablando de ética, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Que hicieron las tareas? ¿No? ¿Que cumplieron una bien, regular, malo? Si fuéramos éticos, en sentido estricto, nosotros no deberíamos de tener estudiantes buenos, regulares y malos. Eso es lo que nosotros estamos clasificando y no es ético. Deberíamos de tener, y es parte, por ejemplo, de la propuesta que se hace en el tecnológico con el principio de equidad. Los jóvenes que llegan, tenemos un ingreso total, no hay una limitante, pero sí tenemos una evaluación diagnóstica. Esa evaluación nos sirve precisamente para saber cuáles son las debilidades, las fortalezas. Y entonces a los jóvenes que vienen con más carencias se les da más apoyo, se les complementa, de tal manera que aseguramos a través de la evaluación que van alcanzando el mismo nivel esperado, porque claro, ningún programa puede avanzar si no sabe sumar y restar, ¿cierto? La importancia de tener estos principios como un ejercicio educativo ético para formar la ética. La pertinencia social, tenemos tres elementos que hemos diferenciado claramente, porque hay un éxito de una carrera, muchas veces se mide en términos de empleabilidad, ¿cierto? De impacto laboral, de empleabilidad. Pero, estábamos en una mesa muy interesante hace un momento, pero también la pertinencia social tiene que ver con la necesidad que atiende el profesional. ¿Cuál es la necesidad que atiende nuestros profesionales? ¿Hay una necesidad empresarial? Sí. ¿Hay una necesidad en la industria? Sí, pero pensemos un poco, la pertinencia social. La pertinencia es cuál es la necesidad social que atiende la carrera. Y además,
teniendo en cuidado esto, podríamos curricularmente cuidar que nuestros jóvenes no tengan que migrar y puedan generar desarrollo en su localidad, porque hicimos esa pregunta. A veces en México cometemos el error de formarlos para una industria que no existe en su entorno. Entonces provocamos esta migración. Deja de tener pertinencia social si garantizamos la pertinencia laboral, porque seguramente a lo mejor en otro estado, fuera del país, puedan encontrar trabajo, pero socialmente no tuvieron un impacto. Entonces creo que el reto que tenemos en el diseño curricular y tenemos en las acreditaciones, porque vale la pena acreditarse, sí, yo estoy de acuerdo con que hay que acreditar, pero hay que pensar qué acreditamos. La acreditación no es sinónimo de garantía de pertinencia social. Entonces, hay que pensar el currículum de una manera sistémica más que de una malla. Ahí es donde creo que tenemos posibilidades. Sí. Muchas gracias. Y me hace recordar algo que escuchaba a un colega en mi institución que decía: la ética de nuestros estudiantes se aprende también cuando hacen la fila en la cafetería y la solidaridad cuando están en la fila del ascensor a los edificios, ¿no? Entonces, digamos, son lo que ellos viven también, más allá de las clases. Creo que tu ejemplo de ser solidario, un tanto solidario y poco solidario, ha puesto a más de uno aquí a pensar en sus rúbricas. Aquí vi a varios tomando nota de cambiar descriptores, ¿cierto? Y niveles de rúbricas, los vi. Ahorita les voy a preguntar qué van a cambiar. Pero creo que también al final la reflexión va a algo importante y ha sido el cambio que hemos visto últimamente en el desarrollo curricular. Tal vez puedan ustedes estar de acuerdo o no, pero y es no basar los currículos en contenidos, ¿cierto? Y parte de eso era el temor de involucrar al sector externo, porque se tenía el temor de que el sector externo iba a dictar lo que el currículo tuviera y entonces el programa iba a perder pues, su autonomía y su esencia, ¿cierto? Es decir, ahora viene el sector externo a decirnos qué es lo que yo tengo que enseñar. Luego pasamos al tema de los resultados de aprendizaje, ¿no? Aquí desde el año 2019 a través del decreto 1330 mencionamos el impacto que ha tenido la incorporación de los resultados de aprendizaje en los currículos y claro, ahora el desarrollo curricular está también orientado no solo por la promesa de valor profesional, que es el perfil profesional del currículo en la disciplina, sino también por los resultados de aprendizaje del programa que quiere asegurar. Y listo, digamos, esa discusión creo que ya se dio, creo que todos han implementado resultados de aprendizaje, ahora estamos con el tema de cómo medirlos, evaluarlos y bueno, todo lo que ACOFI hace también en pro del assessment y la mejora continua. Pero la discusión ahora también está moviéndose en el sentido de no basarnos y no quedarnos en los contenidos, sino en las experiencias que realmente el estudiante recibe de ese currículo. Y por eso el factor determinante, pues sí, hay una orientación en el syllabus del curso, bueno, el microcurrículo, como quieran llamarle, de qué es lo que el estudiante debe ver. Pero quizás el rol fundamental del profesor en este momento está en el tipo de actividad académica que diseña para esos contenidos y lograr una experiencia realmente transformadora y de impacto con el estudiante. Entonces, ya no solamente es ver qué voy a preguntar en el examen o cómo voy a configurar el examen, sino qué tipo de experiencia le voy a ofrecer yo al estudiante en el marco de la evaluación, o bueno, algunas otras pueden no tener impacto, pero en el marco de su proceso de enseñanza-aprendizaje, para que él asimile esos conocimientos que ahora de manera independiente, autónoma, está recibiendo. Y ahí sí que tiene una labor importante el sector externo para ayudarnos a orientar qué es lo pertinente. Es decir, qué bueno que un programa fiel a la misión de la institución, porque digamos ese debe ser el principio orientador de todo programa, pero también fiel a su entorno social y profesional, considere esos aspectos en las actividades académicas y en los contenidos de los programas. Y ahí viene un rol importante y es toda la influencia que ejercen las asociaciones profesionales, las organizaciones, el gobierno, hasta los mismos referentes de acreditación. Y quisiera de pronto utilizar esto para preguntarle a Orlando, quien ha sido muy activo en asociaciones profesionales
como la ASME, que también conoce el rol de vincular el sector externo en ejercicios de acreditación, sobre qué rol deberían jugar estas agencias en la construcción de una visión compartida precisamente para la calidad de la ingeniería, pero en pro de tener, yo lo diría ahora, currículos de alto impacto social y pertinentes para la profesión. El rol total, deben tener pero no solamente es exclusivo para ellos, déjame decirte, no es solamente la sociedad de ingeniería, también la sociedad, la comunidad, debe ser partícipe, pero seguramente, claro, por supuesto, la sociedad de ingeniería debe participar en esto, y te voy a tirar una curva aquí, porque vamos a ver si la batea, porque estas industrias que consultamos para crear nuestro contenido curricular, que estoy de acuerdo, no debe estar basado en contenidos simplemente, estas industrias nos van a decir las necesidades que tienen ellos hoy. Pero es que resulta que nosotros no sabemos ni siquiera las necesidades de la sociedad que vamos a tener en 10 años. Entonces, nosotros estamos formando a nuestros muchachos para que puedan atacar problemas que todavía no sabemos cuáles van a ser. Y sin embargo, todavía estoy de acuerdo que tenemos que, por supuesto, consultar con la industria, consultar con los profesores, con nosotros mismos, por supuesto, porque nosotros somos parte de la sociedad, de nuestra sociedad. Nosotros nos necesitamos todos, y todavía sí no sabemos qué van a estar en nuestros muchachos enfrentando. No sabemos. Yo no sabía que hace 2 años el ChatGPT iba a aparecer, y mira cómo está ahorita revolucionando, nos tiene a todos. Ahorita que te mencionando, hablando sobre las sociedades, ASME, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, hace 2 años, yo estaba trabajando con ellos organizando un congreso, y nos prohibió usar ChatGPT, prohibido. Y a todo nivel mandaron un email, no se prohíbe usar ChatGPT, no se puede usar, ok, no lo usamos. Pero ellos ya se dieron cuenta que no pueden pelear con ese león, no tienen que buscar. Y ya ahorita cambiaron, ahorita están cambiando. Ahorita nosotros tenemos ESMI 2030, lo van a revisar, porque ESMI 2030 que se creó hace 8 años, 10 años, no más de 10 años, ahí no tiene las palabras inteligencia artificial. Imagínate, ellos tienen que adaptarse, y nosotros también, que estamos en eso. Pero sí, volviendo a la respuesta a tu pregunta, sí, las sociedades de ingeniería son importantes. En Estados Unidos juegan un papel primordial. En Estados Unidos la acreditación, la ABET es una figura más administrativa. ABET cuenta con las sociedades de ingeniería. Quien acredita la final, un programa de ingeniería mecánica, es el grupo de ASME, la parte industrial, el grupo de industrial, la parte eléctrica, los grupos profesionales. Ellos tienen dentro de su estructura comités, que yo por supuesto formo parte de ese comité dentro de ASME. Cada uno de ellos tiene su comité para acreditar. EIVE después pone la estampa, pero la responsabilidad está en nosotros en la parte de ASME, que creo que es un modelo que funciona decentemente bien, pero igual tenemos la limitación de que estamos tratando de ver, la industria estamos tratando de cubrir y entrenar a los estudiantes para que resuelvan necesidades de hoy, y en 10 años va a ser otro. Gracias, Orlando. Yo hace también un par de semanas le preguntaba, bueno, no le pregunté a ChatGPT, pero sí hice unas consultas y decir, si yo soy una persona que no sé nada de inteligencia artificial y quiero ponerme como al día rápido, ¿qué puedo hacer? Y encontré una sugerencia que me decía, bueno, y realmente era como una publicidad, ¿no? Decía, desaparezca por 25 días del mundo y dedíquese a estudiar estas 10 aplicaciones y será un hombre nuevo. Y yo decía, pues si lo hago seré un hombre nuevo, porque todo lo que tenía detrás, decía, en mi casa no sé si me van a recibir. Pero fíjate que peligroso seguirle la corriente, ¿no? Sí. Pero tú has dicho algo importante, y es que no podemos ser negacionistas frente a eso, ¿no? Y volviendo a lo que decía al principio cuando daba la introducción, sí, yo molesto mucho a mi hija y a sus amigos, y yo les digo, ustedes pasan pegados al ChatGPT y todo lo quieren hacer con ChatGPT. Entonces no podemos usar ChatGPT, no, sí, lo tienen que usar, pero críticamente, constructivamente. O sea, no podemos ser negacionistas. Sí, una cosa que iba a decir en mi parte, que lo noté aquí, es que
tenemos que formar a nuestros estudiantes a tener pensamiento crítico. Sí. Más que en contenido, el pensamiento crítico es lo más importante. Pero volviendo al punto que Eso. mencionaste, de ser crítico al uso del tiempo. Eso, exacto. Y bueno, Adrián, ahorita vengo con algo de eso porque sé que es un tema, digamos, que te apasiona, el tema de pensamiento crítico. Ahorita lo mencionamos. Pero digamos, al final uno dice, bueno, debemos... me gustó algo que decías, y es que muchas veces en lo que estamos formando no sabemos qué va a pasar en el mundo en los próximos 10 años, y Orlando colocaba un ejemplo bien interesante, y es que seguramente el resto de las asociaciones profesionales lo tiene. La ASME hace unos años sacó la visión 2030, ¿no? Y cómo debíamos orientar los currículos en ingeniería mecánica, mecatrónica y afines para eso. Y la palabra en su momento, cuando se salió, la inteligencia artificial no estaba ahí. Entonces ahora se está revisando. Pero fíjense cómo han cambiado los discursos. Es decir, hoy en día encontramos a la hora de hacer el envío de un artículo, la postura ética frente a la inteligencia artificial. A la hora, por ejemplo, de hacer una presentación en una conferencia, hay personas que dicen, si usted va a utilizar imágenes que fueron generadas con inteligencia artificial, dígalo debajo de la imagen, ¿cierto? Otras lo prohíben totalmente porque es probable que cosas que uno no ve, que fueron generadas por la inteligencia artificial, otras personas en la audiencia sí lo vean y les parezca un poco controversial o inclusive a veces ofensivo, ¿cierto? Entonces, es un tema de cuidado. Fíjense, por ejemplo, en las aplicaciones a las becas. En uno de los programas que tengo la oportunidad de trabajar en un comité, le decimos a los estudiantes, queremos escuchar de ustedes, queremos saber lo que ustedes piensan, queremos conocerlos. Por lo tanto, a la hora de escribir su ensayo, de decir todo lo que ustedes han hecho, háganlo ustedes. Si quieren usar la inteligencia artificial para mejorar la redacción, perfecto. Si quieren utilizar la inteligencia artificial para complementar su ensayo, háganlo. Pero al final queremos saber es de ustedes, no de la herramienta. Y por ahí nos hemos metido un poquito hacia los estudiantes para darles, es decir, pueden hacerlo, pero de la manera en como que creemos que al final reflejen ustedes. Pero yo voy a seguir con ChatGPT. Yo también le pregunté a ChatGPT cuáles eran los factores de la calidad académica. Y aquí sí que me dio los factores controversiales, me decía. Entonces, los factores de la calidad, que describen la calidad académica son la relación alumno-profesor. Eso es debatible, ¿no? El tipo de evaluación, las expectativas que tengan de los estudiantes y un proceso de autoevaluación. Y es ahí cuando nosotros miramos en los modelos de acreditación los factores y los criterios. Es lo que hablábamos ahora. A veces cuando uno ve factores como estos, relación alumno-profesor, que determinan o prescriben que es que la relación tiene que ser esta, es donde un poco choca el modelo, porque realmente la definición de calidad es un ejercicio propio de cada institución y cada programa. Entonces, no debemos de desconocer el tema. Y si quisiera de pronto, Ariana, enlazar un poquito todo esto con algo que sé que has trabajado, y es el tema del pensamiento crítico en el desarrollo curricular, pero cómo esto a su vez alimenta también un pensamiento crítico hacia la calidad académica y hacia la calidad de nuestros currículos. Me parece que ChatGPT está muy bien, ¿eh? Sí hay problemas con la relación. No usé la versión paga, usé la versión libre, así que de pronto la paga nos ha podido dar mejores cosas. Ese muchacho sabe de educación, me queda claro. Porque el pensamiento crítico es un elemento que está muy de boga, es una voz que además no es nueva y uno lo encuentra muy fácilmente en Internet. Primero, quisiera plantear que tenemos una situación de emergencia natural. Nuestros mundos son vulnerables, y esto lo vimos antes de la pandemia y después de la pandemia. Son volátiles, incomprensibles, y vayamos pensando, muy bien, tenemos un perfil de egreso, y en este perfil de egreso vamos a tratar de darle las mayores herramientas a nuestros estudiantes. Pero estos estudiantes se van a enfrentar no a un mundo lineal. Por lo tanto, nuestro mundo no es
lineal. Nuestro mundo es complejo. Es volátil. Estábamos hablando, hace 5 minutos no había inteligencia artificial y ahora todas las carreras tienen que hablar de inteligencia artificial. Se ha vuelto frágil, la economía es frágil. Sabemos que cualquier situación puede tirar la economía y la estabilidad de las empresas, de la misma sociedad. Hay incertidumbre. Todos estos elementos no podemos obviarlos. Imaginemos que entonces vamos a educar a nuestros estudiantes para enfrentar este mundo real. Esa es la realidad. No van a salir, no hay un trayecto. Nosotros hasta tenemos una visión muy utópica de que entras, te formo, egresas y serás feliz el resto de tu vida, porque habrás entendido el trabajo. No es lineal. No es lineal. Pensemos en ese escenario. Y entonces las certezas o lo que yo me quedé con la formación, resulta que me encuentro ante problemas altamente complejos. La propia educación, y quiero compartirles esto, la propia educación es un fenómeno complejo, no lineal, caótico, que lo hemos cerrado a una línea, pero muy bien. ¿Por qué el pensamiento crítico es importante? Porque el pensamiento crítico nos permite cuestionar. Hemos desarrollado un modelo de pensamiento crítico basado en el diálogo como fundamento del conocimiento. Primero, saber qué conocemos, qué realmente conocemos. Un joven o un profesor, me voy a dirigir ahora en el profesor, porque casi siempre pensamos en cómo vamos a formarlos, pero los profesores, ¿a partir de dónde dan una clase? ¿Del conocimiento o de lo que creen saber de lo que hablan? A partir de ahí empezamos a cuestionar. La confrontación de las ideas es una práctica que también caracteriza el pensamiento crítico y no necesariamente está dentro de nuestras certificaciones. ¿Cuántas veces en las academias no hay confrontación de ideas? Hay pleito o inclusive ni siquiera se tocan. La construcción de una nueva oportunidad a partir del reconocimiento de lo que sé y de lo que saben otros, entendiendo desde dónde lo pronuncian, podemos llegar a una conclusión, a una mediación. Y esto convertirlo a una práctica. Si lo llevamos a cabo durante todas nuestras asignaturas, nuestros cursos, y les enseñamos a reconocer lo que saben y lo que no saben, y tiene que ver también con ChatGPT, que por cierto, un empleador del sector aeroespacial, en una reunión que teníamos de análisis curricular, para vincular bachillerato y educación superior, decía, ¿por qué están usando inteligencia artificial en el aula? ¿Por qué les enseñan a hacer presentaciones? La inteligencia artificial que deberían de estar hablando es la que se emplea en su carrera. No es cómo hacer mejor las tareas, no es cómo hacer mejor las presentaciones, sino cómo se emplea en su carrera. Esa era una invitación que me pareció muy interesante y muy importante. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva a un joven cuestionador, es decir, vamos a romper los moldes. Una persona que critica, una persona que analiza, y nosotros como docentes nos enfrentamos a una realidad, si queremos realmente formar el pensamiento crítico, a alguien que va a utilizar toda la información que tiene disponible para cuestionar lo que les estamos diciendo, ¿cierto? Y entonces nos libera de tener todo el conocimiento, decías, Alejandro, todo el conocimiento, no somos los detentores del conocimiento y tendremos que pensar en otras formas. La pregunta es, ¿qué podemos enseñarles en el aula que no encuentren en Google? Ahí está la transformación. Ese es el punto. ¿Podemos garantizar esto? Y bueno, el pensamiento crítico también es como la ética, ¿no? Día a día, sobre todo a pensar en que no les vamos a dar las verdades absolutas, tenemos que enseñarlos a pensar en este mundo caótico, volátil, de incertidumbre y sobre todo valorar el error. Eso es algo que necesitamos apropiarnos. El error no es una sanción, el error no es la discriminación. El error como parte del pensamiento crítico es reconocer que forma parte del camino del aprendizaje. Eso es muy importante. Gracias, Elena. Me hace recordar, bueno,
Ahora me siento un poco más tranquilo con algo que has dicho. No con ChatGPT, sino porque al escucharte hablar sobre pensamiento crítico, una de las reflexiones que yo hacía en mi clase, bueno, sí con ChatGPT, una reflexión, todo gira alrededor de ChatGPT. Una de las reflexiones que yo hacía es, bueno, ¿y qué tanto estoy fomentando el pensamiento crítico en mi clase? ¿No? Porque, digamos, lo mío es muy disciplinar, es muy técnico y, pues, digamos, contrastar mucho. Pero ahora que te escucho, pudiéramos decir entonces nosotros que cuando los estudiantes están enfrente y, digamos, estamos en medio de la clase, eh, tengo a veces estudiantes que me dicen, profesor, yo sí, es que usted está diciendo eso, profe, pero es que aquí yo lo acabo de escribir en ChatGPT y me está diciendo otra cosa y hay dos componentes que a usted le faltaron, que me está diciendo, y entonces, ¿son o no son? Entonces pudiéramos decir que hay un pensamiento crítico frente al cuestionamiento, ¿no? Entonces, qué bueno que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial, que los docentes utilicen, que la promuevan, que los docentes promuevan el uso de la inteligencia artificial para eso, para el tema del pensamiento crítico. Pero hablando con Alejandro, hace un rato también discutíamos el rol de la inteligencia artificial para ayudarnos en la gestión académica con la gran cantidad de datos que tenemos también en las instituciones. Es decir, a lo largo de los años, nosotros hemos acumulado gran cantidad de data que hemos recogido de nuestros perfiles de admisión de estudiantes, de sus resultados de sus evaluaciones, de su trayectoria a través del currículo, y que a través del uso de una analítica de esa data y por qué no el uso tal vez de una herramienta de inteligencia artificial, pudiéramos de ahí extraer, digamos, alguna información que nos ayude, precisamente a lo mismo que mencionabas ahora, y es a enfocar las oportunidades hacia los estudiantes, a la detección temprana de esa deserción de la que tú hablabas, a definir mejores modelos para el éxito estudiantil, es decir, en herramientas un poquito más precisas para lo que realmente ellos lo van. Sistemas de alerta temprana, por ejemplo, en frente a su desempeño académico. Y con eso quisiera, de pronto, Alejandro, que nos mencionaras un poco de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en esos procesos, tanto de evaluación de la calidad, pero también de todo lo que, y tú como decano en la gestión académica, que al final logras hacer con toda esa data, para al final poder tener un currículo que pues sea pertinente y de impacto, que es lo que hemos hablado ahora, ¿no? Sí, perfecto. Antes de responder esa pregunta, me quedo dando vuelta a lo que se venía hablando anteriormente respecto al pensamiento crítico y la relación profesor-estudiante. Dentro de mi rol me toca visitar diversos campus, pero algo que a mí me gusta mucho es tener ese espacio de reunión con nuestros estudiantes. Y la práctica que yo tengo es reunirme directamente con estudiantes sin las direcciones de los programas ni los profesores, sino que directamente, porque así también los estudiantes tienen un poco más de libertad para decir lo que quieran decir. Y una de las cosas que yo siempre pregunto es ¿cuál es el aporte o el valor agregado de ir a clases? Porque hay estudiantes que me han dicho que les va muy bien, tienen muy buenas notas y no van nunca a clases. Entonces eso es preocupante, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, nosotros también realizamos encuestas docentes en donde, más allá de la calificación que se le incorpora al docente, yo en particular siempre miro primero los comentarios. Tienen la posibilidad de escribir comentarios, son anónimas. Y eso, abierto, sí, comentario abierto. Y nuestros estudiantes responden anónimamente. Además de evaluar y todo, hay una última parte que son comentarios abiertos y ahí hay mucha y muy rica la información que entregan nuestros estudiantes. Y aparecen todos estos temas. Hemos tenido profesores muy mal evaluados porque los estudiantes dicen que utilizan solo ChatGPT para hacer las clases, por ejemplo. Entonces hay que contextualizar, hay que hablar con los profesores, pero claro, para nosotros es vital entender que tiene que haber un valor añadido ahí, porque si no, lo contrario, no está la motivación ni el interés de ir a las clases. Respecto a lo de la inteligencia artificial,
claro, para nosotros ha sido de mucha ayuda, principalmente yo diría para la toma de decisiones. Una particularidad y que al mismo tiempo yo diría que es un buen desafío que tenemos nosotros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, es que nosotros somos la Facultad de Ingeniería en Chile con mayor número de estudiantes en ingeniería. En este minuto tenemos 16.000 estudiantes de ingeniería. Y la universidad es la que tiene el mayor número de estudiantes, que tenemos 60.000. Por lo tanto, ingeniería somos 15.000, 16.000 y la universidad 60.000. Y por lo tanto generamos mucha data, hay mucha data. Y tenemos diversas modalidades. Tenemos modalidades de estudiantes que estudian en el día, estudiantes que estudian en la noche. Tenemos, bueno, el pregrado, posgrado, doctorado. Tenemos programas que son full presenciales. También tenemos programas híbridos y tenemos también programas remotos, full online. Entonces, lo de la inteligencia artificial no, ha sido y la herramienta, digamos, ha sido de tremenda ayuda para poder optimizar y yo diría enriquecer los procesos de evaluación. Probablemente procesos que antes nos tomaban mucho tiempo en analizar toda la data, en depurar, en filtrar. Hoy en día ganamos mucho tiempo con eso. Nos ha permitido hacer análisis masivo de datos. ¿Sí? Estos sistemas de alerta temprana nos permiten ir haciendo una trazabilidad de la trayectoria curricular de nuestros estudiantes, pero también de nuestros docentes. Y pongo solo un ejemplo a propósito de la dimensión docente. Siempre yo tenía la inquietud, de alguna manera todavía la tengo, y yo hablaba con el equipo de la facultad y decía, me interesa saber, por decirlo de alguna manera, una mirada muy de ingeniería industrial, soy ingeniero industrial, de cuál es el número óptimo de asignaturas que puede tomar por periodo académico un docente, porque yo le decía, estoy convencido que si toma el N+1 va a empezar a fallar, porque obviamente es muy distinto, voy a decir un número ficticio, es muy distinto tomar en un semestre 10 materias, 10 cursos, que tomar 5. Es muy distinto gestionar, no sé, 600 estudiantes en docencia que gestionar 100. Entonces, al final hicimos un ejercicio ahí y nos dimos cuenta que ese N no era un N igual para todos los docentes. En la facultad nosotros tenemos de académicos regulares 120 académicos regulares y trabajamos con 500 docentes adjuntos. Y nos dimos cuenta que ese N dependía de una serie de variables y habían profesores, docentes, por ejemplo, que tenían un muy buen desempeño académico con 3 cursos y si uno le asignaba una cuarta materia, comenzaba a tener problemas porque no estaba llegando a tiempo con el ingreso de nota, porque no podía dedicarle el tiempo que nuestros estudiantes requerían, por ejemplo. Y todos esos análisis lo hemos podido hacer gracias al manejo de toda esta data. Entonces, al final hicimos un ejercicio de que por cada docente tenemos la curva. Y sabemos claramente que si hay un docente que, por ejemplo, con 5 cursos anda bien, hay un riesgo de otorgarle un sexto. Y lo otro también que nos dimos cuenta es la necesidad de la comunicación. Una de las complicaciones que tenemos nosotros como facultad y universidad es que por ser muy grandes la comunicación siempre se hace compleja. Entonces a veces ocurría que un docente tomaba 5 cursos en pregrado y tomaba 2 en posgrado. Antes de todo eso lo teníamos que hacer con un Excel, etc. Y con estas herramientas hoy en día podemos tener, como decimos en Chile, muy clara la película de, por ejemplo, este docente va a realizar 3 cursos en pregrado, un curso en posgrado, 1 de doctorado, por poner un ejemplo, y a lo mejor un postítulo o un diplomado. Y más que curso, la verdad, lo que estamos haciendo es ver el número de horas de dedicación. Porque hay cursos que tienen 2 horas, otros tienen 4 horas, pero el número de horas es un elemento clave. Nos ha permitido desarrollar estos modelos predictivos para poder predecir también estos comportamientos y rendimientos tanto a nivel de estudiantes como también a nivel de docentes. De hecho, también nos ha permitido hacer ese mismo ejercicio a nivel de estudiantes, porque hay estudiantes que su carga académica... A ver, en general siempre los estudiantes nos pasa que quieren tomar más carga académica que la que nosotros les sugerimos. Por un tema bien pragmático, que ellos no quieren ver extendida su permanencia en la universidad, pero también en Chile decimos que quien abarca mucho, poco aprieta.
Entonces, también hemos hecho ese ejercicio y nos damos cuenta que hay una relación muy directa entre el número de la carga académica que toman los estudiantes con las tasas de aprobación, con la retención, con la deserción y con la graduación oportuna. Y por último, a propósito de la inteligencia artificial, también algo que me parece que las instituciones tenemos que seguir trabajando en ello y hacernos cargo, es que también la inteligencia artificial, todo lo que quizás hemos dicho hasta el minuto es ver la mitad del vaso media llena, pero tiene riesgos. Tiene desafíos éticos, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la privacidad de los datos, de la información de nuestros estudiantes, de nuestros profesores? O sea, esa misma información que yo decía, que el profesor X, el óptimo son tal número de asignaturas, tenemos que ser súper cuidadosos en el manejo de esa data. Y en Chile en particular hay una ley que está muy fuerte respecto al manejo de la privacidad de la información, de los datos. Entonces también las instituciones tenemos que entender que por mucho que el estudiante pertenezca a nuestra institución y que el docente pertenezca a nuestra institución, y también hay una figura en la universidad que no es el apoderado, sino que es el sostenedor, que son generalmente los padres. También ahí estamos siendo bien cuidadosos en a quienes le podemos transmitir esa información, porque hay un impacto también y una implicancia legal al respecto. Por lo tanto, en ese contexto, lo que nosotros hemos visualizado como una tremenda oportunidad para al final del día, tanto a nivel de los programas, de la facultad y de la universidad, que el uso de estas herramientas sea un muy buen apoyo para la toma de decisiones. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, ya sobre el cierre de la jornada, y antes de darle la palabra a los miembros de la audiencia que quieran comentar algo o hacer una pregunta, quisiera de pronto ir como dando un cierre en virtud de las discusiones que hemos tenido. Quiero aclarar que no he usado ninguna herramienta de inteligencia artificial para el resumen de nuestro panel. No he grabado la sesión ni he usado la ayuda de Zoom o Teams, porque a eso no le llega el correo, ¿verdad? Notas de la reunión. Pues a mí no me ha llegado ningún correo de las notas de la reunión. Pero bueno, creo que ha sido importante lo que hemos hablado y quiero hacerlo ahora precisamente por si alguien de la audiencia quiere utilizar los temas también para mencionar alguna pregunta o complementarla. Hemos hablado, que creo que al final nos hemos puesto de acuerdo en que el tema de calidad al final es un tema de impacto. ¿Cierto? Y si vamos a hablar de calidad, pues necesariamente tenemos que ver y de indicadores de impacto. Y cómo está impactando la calidad en cada uno de los frentes por los que nosotros trabajamos. Segundo, hablamos de acreditación y creo que estamos de acuerdo en haber establecido que la acreditación tiene una gran importancia y, digamos, un gran impacto si es usado como un referente y un contexto para los programas sin ser prescriptivo. ¿Okay? Sin ser prescriptivo. Y creo que ese es donde debería radicar la gran esencia de los modelos. Tercero, estoy muy contento de también que hemos todos coincidido en que el estudiante es el centro, ¿no? Al final, toda esta discusión que estamos teniendo aquí es por ellos. Pero que al final debemos trabajar para darles las mejores oportunidades. Y si esas oportunidades nos implica que estemos en algunos sitios, pues hay que estar. Lo que no debemos es en ningún momento pretender encasillarnos o estratificarnos en dónde estamos o no estamos, ¿no? Lo otro, hablamos un poco del rol de las experiencias académicas en el currículo. Ya no es solamente tener un curso en A, B o C para decir que estamos formando en A, B o C, sino en darle a los estudiantes experiencias en ese A, B o C para que ellos realmente se apropien de lo que queremos formarlos y tengan impacto. Por otro lado, viendo el currículo como un sistema educativo social, yo creo que es importante resaltar ese tema. Y bueno, con el cierre que le hemos dado del uso de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional, no en el hecho de las cosas que ellos pueden mejorar, hacer. Eso me recuerda mucho cuando en los programas se decía que es que hay que enseñarle a los estudiantes a utilizar este software. Y la discusión era, no, pues no vamos a enseñarle a usar un software, vamos a colocarle actividades académicas en las que ellos vayan ahora a utilizar, y el software lo van a aprender ellos solitos, o ya ellos vienen con el chip de aprender software y tecnología incorporado.
Entonces creo que el rol frente al de la inteligencia artificial debe ser el mismo, pero sí creo que hemos reconocido el hecho de utilizar la inteligencia artificial en nuestro modelo de gestión académica para poder diseñar mejores estrategias y oportunidades en la predicción que podamos tener de los datos y del comportamiento de nuestro sistema frente a ello. Entonces creo que con eso podemos resumir la jornada. Y bueno, quisiera invitar a parte del público y la audiencia si tienen algún comentario o alguna pregunta específica para alguno de los panelistas invitados. Por acá creo que van a circular un micrófono, así que siéntense libres de alzar la mano. Bueno, ya me dejaron hablar. Bueno, rápidamente, tengo dos preguntas. Soy Juan Antonio Acosta de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Estamos tratando de que los estudiantes tengan pensamiento crítico. Eso es una cosa que he escuchado todo el tiempo y aquí en este panel se habló muy claramente. Pero la dificultad que veo es a los profesores, ¿les estamos enseñando a tener pensamiento crítico? O sea, ¿cómo pretendemos que un profesor al cual no lo dejan criticar su comportamiento o las cosas que están sucediendo en su institución, porque eso se considera falta de respeto, se considera que es una insubordinación? ¿Cómo pretendemos que ese mismo profesor le transmita a sus estudiantes? Porque no es enseñarles, es transmitirles la forma de hacer un pensamiento crítico si él no lo puede hacer. O sea, los profesores los estamos castrando en las universidades para que no sean insubordinados y pretendemos que haya pensamiento crítico en la universidad. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo hacemos para que eso cambie? Porque no es enseñarles a los estudiantes, es lograr que los estudiantes aprendan a tener un pensamiento crítico y eso se logra a través del ejemplo. Es la relación de maestro-discípulo y es, bueno, yo quiero que mis estudiantes sean como yo soy, pero si yo no soy, pues los estudiantes tampoco van a ser. Esa es la primera pregunta. La segunda es, me siento, después de toda esta discusión y de todo este panel, como la persona que decía que si seguía todas las recomendaciones que le daban, pues no le alcanzaba el día, que tenía que tomarse 25 vasos de agua, que tenía que hacer ejercicio de no sé qué, que tenía que comer esto y lo otro, que además no podía hacer tal cosa, que tenía que dormir 8 horas, o sea, una cantidad de recomendaciones importantísimas, pero que es imposible de cumplir. La impresión que me está dando y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer todo eso? O sea, estamos pretendiendo que los profesores individualicen a los estudiantes, les enseñen pensamiento crítico, terminen el contenido que deben dar y además que tienen que entusiasmarlos y además que tienen que hacer que el estudiante los apruebe y que el estudiante realmente aprenda y todo eso. O sea, no veo la posibilidad de hacer eso a menos que ustedes tengan una fórmula mágica o alguna fórmula definitiva y paradojal, como decía el profesor de Greif. Muchas gracias. ¿Puedo ser dedocrático con la primera? Yo creo que para… Adriana, ¿por qué todos me ven? Porque vengo de rojo, seguramente. Bueno, es que esa es la pregunta, profesor. Yo quiero felicitarlo por la pregunta, porque además eso corrobora que currículum no es solamente el estudiante, es el profesor. No hay que quitarlo de la ecuación, me parece excelente. Y quiero comentarle primero, por ejemplo, en el Tecnológico Nacional se implementó una estrategia. El Tecnológico Nacional de México tiene 600,000 estudiantes, tenemos 30,000 docentes y desarrollamos una formación desde los directivos. Fíjese que también incluimos a los directivos,
¿no? Porque necesitamos ir en cascada, y esto nuestro director general dijo, empecemos por los directores porque son quienes van a poder facilitar un entorno de pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Entonces hemos estado trabajando en un diplomado que hemos implementado y que ha sido muy disruptivo, porque además no es el típico diplomado que usted se inscribe, hace actividades y ya lo pasó, sino es que tiene que ponerse a trabajar con otros y además de otros estados, y comienzan a tomar conciencia de que lo que pasa muchos directivos no están formados para ser directivos, ¿no? Y no entendemos todo lo que es el proceso educativo, que eso es otra cosa. Bueno, empezamos por uno. Después, vamos a coordinadores de carrera, también se forman. Cuando bajamos a los docentes, fíjese que no se trata de trabajar más. Lo que sí se trata es de romper la inercia de cómo hemos entendido la formación en ingeniería, ¿no? Que es puntual, que es tema por tema, que después de cada tema hay un examen, porque entonces nos volvemos locos y si tiene 3, 4 grupos es imposible. Empieza a trabajar con dejarles trabajos en equipo y lo que usted evalúa no es el trabajo en equipo, sino la actividad que realizaron. Es muy normal. Aquí la invitación, y sí se puede, es trabajar de manera diferente. Desliguemos proceso de enseñanza y de aprendizaje. Cuando usted habla de proceso de aprendizaje, puede detonar una actividad que puedan ir desarrollando para tocar los temas. Y va a ver que trabaja menos, y si quiere nos ponemos en contacto para mostrarle algunas de las posibilidades que hay. Ellos trabajan más de manera integrada. Dejamos de pensar que el conocimiento es una enciclopedia, tomo 1, tomo 2 y no sé en qué momento se van a reunir todos estos tomos de la enciclopedia, sino que vamos trabajando de manera diferente. Esta es la disrupción que nos propicia este cambio de paradigma. Pero hay que trabajarlo en todos los niveles. Entonces, ¿a quién es más visible? Y casi siempre, ¿quién es el malo y la mala de la película? El docente. Pero tenemos que verlo como sistémico. No es solamente el estudiante, no es solamente el docente, es todo el sistema que tiene que estar convirtiéndose en una institución crítica. Y también habría que aclarar, una cosa es pensamiento crítico y otra cosa es estar inconforme con lo que está sucediendo, ¿no? Esa es otra cosa. Aquí tendríamos que desarrollar la capacidad de disentir argumentadamente y escuchar y llegar a acuerdos. Entonces, no es solamente el profesor, que vaya empezando por la academia y que los directivos también bajen. Eso es importantísimo. Gracias. Pero antes de darle la pregunta, había una segunda componente, ¿no? Que era el tema de qué hacer con todo lo que hemos dicho. Yo conozco un profesor panelista que el año pasado estuvo por aquí hablando de experiencias de alto impacto y mencionó también como 300. Y yo me decía, bueno, ¿y a qué hora voy a hacer yo todo eso? Yo quisiera darle la palabra al profesor Orlando. No, y sabes que su especialidad en experiencias de alto impacto. Sí, bueno, no, cuando él hizo esa pregunta me acordé de una materia donde yo empecé a ponerle cantidad de distintas experiencias de alto impacto a los estudiantes y ellos se agotaron y yo también. O sea, eso fue inmediato, se vio que ninguno de los dos grupos, bueno, de ellos, ninguno de ellos, ni yo estaba contento con lo que estaba pasando. Entonces lo que tuve que hacer, ya va, usa uno, comienza con uno, intenta con ese, el otro. No vas a poder cubrir todas. Escoge simplemente con la que estás más entusiasmado, la que más te llama la atención. Inténtalo con eso y si no te gustó esa, pasa para la otra o esa misma la puedes modificar. Pero no, o sea, sí, yo te voy a dar una, cierto, el año pasado di unas cuantas, como unas 8 diferentes, pero que las he hecho, pero han dicho en momentos distintos de mi carrera. No de manera al mismo simultánea. tiempo. Bueno, excepto en esa clase lo intenté, fue una locura. No se puede hacer, no se puede hacer, tú lo dijiste, tú estás claro en eso, no se puede, escoge una y comienza con esa. Gracias. Por acá tenemos una pregunta. Buenas tardes, Rodolfo Alcántara, de México. Y bueno, una de las cuestiones que se habla de calidad, pues sí, los estudiantes, las instituciones, pero ¿qué pasa con la calidad laboral del docente?
Porque una de las cosas que debe tener un docente es seguridad de su trabajo, de su salario, seguridad en capacitación para actualizarse, como lo estamos viendo, y obviamente el poder tener acceso a tecnologías, ¿no? Quitamos al docente de esa ecuación en la práctica, no en el papel, y realmente es una de las cosas que batallamos como instituciones de educación superior. Y ya concretamente en el caso de México, Tecnológico Nacional tiene descentralizados y federales, lo cual muestra una inequidad laboral y en acceso para recursos. Puedo decirlo y no me da pena, yo no tuve apoyo de mi institución para estar aquí con ustedes. Teníamos que darle continuidad a un proyecto de investigación que estamos haciendo conjuntamente con CIDED y poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia y también aprender. Entonces la pregunta es cómo involucrar o cómo quitar ese tabú de que no hay presupuesto y los docentes sean los más golpeados, tanto académicamente como laboralmente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere? Y el Sí, decano, pero que hable el rápido. decano, ¿no? Sí. O sea, bueno, es que muy buena la pregunta porque más allá del apoyo a este tipo de actividades, me ocurre en el día a día de recibir muchos requerimientos. Y como en la vida, muchas necesidades, recursos escasos. Ahora, los criterios que nosotros al menos hemos seguido en la facultad y en la universidad es priorizar el apoyo financiero y los permisos académicos en aquellas actividades que tengan impacto directo a nuestros estudiantes. Y no quiero decir que eso no implique a nuestros profesores, porque si tenemos profesores mejor formados, mayormente capacitados, eso tiene un impacto también en nuestros estudiantes. Pero ¿qué es lo que ocurre en el día a día? Obviamente las solicitudes siempre superan la cantidad de recursos que uno tiene. Entonces, al final, lo que hemos tratado de hacer es, de alguna manera, cofinanciar actividades. ¿En qué sentido? En que le decimos al profesor, mire, nosotros podemos apoyarlo con esto, a veces ha sido el viaje, a veces la inscripción, a veces el alojamiento, y también algo que hemos innovado este año es el poder también apoyar a estudiantes, para que junto a profesores puedan viajar. Ahora, debo reconocer también que en este ámbito nosotros como institución quizás tenemos yo diría una posición privilegiada, porque hay que reconocerlo, respecto a otras universidades amigas, digamos, porque nosotros en particular en Chile como Universidad Andrés Bello somos una universidad privada. Y en Chile en este minuto, no solo ahora, pero ya hace un tiempo, lamentablemente, porque yo me formé en una universidad pública, las universidades públicas están con serios problemas financieros. No es casualidad en Chile que en la educación superior, los estudiantes que están en educación superior, más del 80% están hoy día en universidades privadas. La matrícula de la universidad privada va hacia arriba y las universidades públicas va hacia abajo. Por diversas razones quedaría para otro panel, digamos. Pero hay muy buenas iniciativas que en su minuto se implementaron. Por ejemplo, el 2016 en Chile una ley de gratuidad para la educación superior. Y hoy día hay muchas universidades que en su minuto tomaron la decisión, levantaron la mano y dijeron queremos estar, y ahora no quieren estar, porque lo que terminó ocurriendo, solo para darles como el contexto, es que en ese minuto se definió, el Estado definió aranceles de referencia para cada uno de los programas. Y lo que ocurrió fue que esos aranceles de referencia eran menores a los costos de impartir ese programa. Entonces, si tú recibes menos de lo que gastas, se genera una brecha, y hoy día, no quiero decir al 100%, pero la mayoría de las instituciones, las universidades públicas en Chile están con esa dificultad. Entonces, nosotros en ese sentido, de hecho no estamos adscritos a la gratuidad, nosotros le otorgamos muchas becas a nuestros estudiantes, y por eso que a mí me permite, como decano en este caso, el poder contar con recursos. Nosotros presupuestamos, este tipo de actividades se presupuestan, entonces sabemos dónde van a estar nuestros profesores. Hace un mes y medio atrás, con algunos profesores yo estuve, por ejemplo, en México, en una actividad en Ciudad de México, y así tenemos todo un plan. Pero yo creo que aquí es vital un uso responsable de los recursos. También, ¿por qué? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no recibimos aportes basales del Estado.
Entonces, lo que yo siempre digo es que, por ejemplo, yo hoy día estoy acá gracias a que nuestros estudiantes hicieron un tremendo esfuerzo para pagar, y con esos recursos nosotros podemos también apoyar a la movilidad de nuestros profesores y poder pagarles en algunos casos maestría. También apoyamos el tema de doctorado y también de la vicerrectoría académica. Hay un plan de formación docente que tienen que recorrer los profesores en su estadía en la universidad. Muchas gracias, Alejandro. Yo cerraría pues, diciendo frente a los retos, frente a las dificultades, quizás la mejor estrategia que yo he visto es la construcción de comunidad, la comunidad de profesores. El hecho de contar siempre con el colega, con el amigo, que podamos hablar de cuáles han sido las buenas prácticas, cuáles han sido las prácticas exitosas. Que claro, seguramente hablar 300, pero yo adoptaré de pronto la que más va de la mano de lo que yo enseño, de lo que yo intervengo en el currículo. Es una buena estrategia. ACOFI, con el apoyo de sus múltiples aliados, ha generado espacios de comunidad. El simplemente hecho de estar aquí es eso, es venir a ser parte de una comunidad de educación internacional en ingeniería, y precisamente con los espacios que ocurren por fuera también de lo que formalmente estamos acá, del diálogo y de la reflexión con sus colegas, seguramente vamos a poderlo encontrar. No es coincidencia que ACOFI tenga otros espacios precisamente en pro de la comunidad. Tal vez ustedes han escuchado el simposio de assessment que se hace todos los años, totalmente gratuito para todos, o la comunidad de ACOFI hacia las universidades. Es decir, entendemos que puede haber un reto de un grupo importante de profesores venir a un sitio, pues ACOFI vamos allá, y con los decanos trabajamos para llevar esas buenas prácticas a todos los docentes. Y si ustedes estuvieran interesados, y la comunidad es internacional, ¿no? De hecho hemos estado en Chile también varias veces, en México seguramente estaremos. Simplemente contactar a las directivas de ACOFI y decir qué bueno las buenas prácticas que hemos reconocido y qué bonito sería poderlos tener acá en el marco de una comunidad académica, que es lo que creo yo que al final estamos formando con todo esto. Entonces, no veo más manos alzadas, sé que la hora del almuerzo se avecina. Entonces, pues a todos muchas gracias, a nuestros panelistas, también a todos ustedes por formar parte de esta comunidad de educación e ingeniería, y bueno, siempre será un gusto poder seguir contando con ustedes y nos veremos en una futura oportunidad. Muchas gracias.